Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente a ICCAP, un proyecto de innovar. A través del siguiente video instructivo veremos cómo utilizar, cómo aplicar las funciones más básicas de una planilla de cálculo. En este caso particular vamos a utilizar lo que es Microsoft Excel 2010. De todas maneras, las funciones y la manera, digamos, de operar con las funciones que veamos ahora se aplica en las diferentes versiones de Microsoft Excel, inclusive desde su versión, digamos, de Excel de 97, e inclusive, digamos, muchas de estas funciones están disponibles en múltiples planillas de cálculo open source. Recordemos que open source significa aquel software que es totalmente, digamos, gratuito, que no tenemos que pagar ninguna licencia o, digamos, pagar algún tipo de canon para poder utilizar el mismo, ¿no? Y también, inclusive, muchas de estas funciones se encuentran disponibles de manera reducida en nuestros dispositivos móviles, en nuestras tablets, ¿sí? Que muchas de ellas vienen ya preinstaladas, y si no, si vos tenés, digamos, un dispositivo, podés descargarlo de lo que es el store de Google, si es que tenés un dispositivo con Android, eh, que tenés cientos, si no miles de aplicaciones totalmente gratuitas de planilla de cálculos para que puedas utilizarlas, ¿sí? ¿Y qué es una función? ¿Sí? Veamos un poquito de teoría. Una función es simplemente, digamos, una fórmula que utiliza palabras específicas que se encuentran preprogramadas dentro de lo que es el motor de cálculo de la planilla de cálculo en una estructura determinada. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros, ¿sí? Y me voy a remitir a lo que es mi Excel. Hagamos de cuenta que nosotros queremos realizar una operación de suma, ¿sí? Utilizando la manera tradicional, ¿sí? Utilizando lo que es una fórmula, tendríamos que ingresar un valor. Vamos a ingresar una n cantidad de valores a modo de muestra, ¿sí? Y si yo deseo sumar todos estos valores, si me permiten lo voy a copiar en otra celda para hacerlo prolijo. Voy a colocar acá total. Si yo deseo sumar todos estos valores que se encuentran dentro de este rango de la manera tradicional, utilizando lo que son fórmulas, ¿qué tendría que hacer? Tendría que seleccionar lo que es una celda, apretar el signo más, seleccionar la celda contigua o la celda que quiero sumar, otra vez el signo más, y así sucesivamente. Esta sería la manera tradicional en el cual yo realizaría lo que es la operación de suma, ¿sí? Ahora, tal como hemos visto hasta ahora, la ventaja que tiene lo que es una función es que me simplifica toda esta operación utilizando, ¿sí? Esa programación, por decirlo así, y de esa manera yo puedo simplificar todas las operaciones dentro de mi planilla de cálculo. Por ejemplo, vamos a hacer acá un total con función. Acá vamos a colocar total sin función. Y particularmente lo que nosotros vamos a utilizar es la función suma, ¿sí? Fíjense que cuando yo coloco el signo igual, acuérdense que para toda operación dentro de lo que es una planilla de cálculo necesitamos siempre anteponer lo que es el signo igual, ¿sí? Porque para decirle a lo que es mi planilla que es una operación o un cálculo, ¿sí? En el caso puntual yo escribo lo que es suma, y fíjense cómo me aparece un cuadro contextual, ¿sí? En el cual me brinda, digamos, una ayuda Microsoft Excel, devolviéndome todas las fórmulas que coinciden, perdón, todas las funciones que coinciden con el criterio que yo estoy ingresando, que en este caso particular es suma. Fíjense que tenemos suma, suma punto cuadrado, suma punta serie, suma producto, suma punto sí, etcétera, ¿sí? Nos vamos a centrar en suma, que inclusive fíjense en el extremo derecho de
de suma que está seleccionado, me aparece una breve referencia de lo que realiza esa función. En este caso suma los números dentro de un rango dado, ¿sí? De celdas. Entonces, abro paréntesis, selecciono lo que es el rango que yo quiero sumar. Acuérdense que esto es algo muy básico de Excel, ¿sí? Los rangos están separados entre dos puntos, ¿sí? Acuérdense, en este caso particular, dentro de lo que es la sección del argumento de mi fórmula, yo estoy ingresando lo que es el rango, el valor, digamos, de rango inicial, que sería B1, y el valor del rango final, ¿sí? Que sería B6. Le doy Enter y fíjense que obtenemos el mismo valor, ¿sí? Ahora bien, como yo les decía, digamos, hace un rato, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja, digamos, respecto, por ejemplo, ¿sí? Que acá no parecería, digamos, que existe una gran ventaja entre utilizar de manera convencional una operación, digamos, una fórmula, o utilizar una función? Pero vamos a suponer, ustedes imagínense la siguiente situación, en el cual nosotros, en vez de tener un conjunto de números a sumar, que sean, como en este caso, 6 números, vamos a suponer que tenemos un listado de 1000, de 10.000, de 20.000, de 40.000, ¿sí? Ustedes se imaginan sumar, ¿sí?, de esta manera tradicional 1000 números. De por sí no se puede, por una limitación propia, digamos, del ingreso de elementos dentro de lo que es el Microsoft Excel, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la finalidad, ¿sí? Pero imagínense de por sí que es muy complejo el tiempo que tardaríamos, y bueno, obviamente incrementaríamos lo que es de manera exponencial lo que es el índice, digamos, de errores, ¿sí? De error humano. Entonces, fíjense, vamos a suponer que nosotros tenemos en nuestra columna D, tenemos del 1 hasta el 1000. Vamos a ingresar para que ustedes los vean claramente varios elementos. Voy a sumar hasta el 100 solamente. Y fíjense, voy a hacer suma, voy a colocar D1, ni siquiera es necesario que me vaya arriba para seleccionar, ¿sí?, lo que es el rango, lo podemos hacer insertando lo que es la celda, ¿sí? Acuérdense que una celda está compuesta, digamos, por una coordenada, ¿sí? Una coordenada que está dada por lo que es la columna y lo que es el número de filas, ¿sí? Coloco D100, fíjense cómo la planilla de cálculo me remarca lo que es el rango, y acá tenemos nuestro valor, que justo, bueno, coincide con que es 100, ¿sí? Por ejemplo, si yo inserto acá un valor 5, vamos a colocar 21, fíjense cómo va modificándose lo que es el resultado, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía, y esto se lo quiero mostrar, que sí o sí nosotros tenemos que utilizar lo que es el signo igual, ¿sí? Anteponer el signo igual a cualquier tipo de operación dentro de una planilla de cálculo? ¿Por qué? Porque si no, no me reconoce la planilla como operación, ¿sí? Supónganse, yo voy a colocar suma, ¿sí? Voy a colocar la celda inicial de mi rango, que es de 1 hasta de 6. Le doy Enter. ¿Pero qué sucede? ¿Sí? Fíjense que si nosotros lo vemos, es B1. Voy a corregir acá. Ahí está, perfecto. Fíjense que es lo mismo, ¿sí? No tienen nada que ver que esté, digamos, escrito en mayúscula, en minúscula, eso no, es exactamente lo mismo. La diferencia, ¿cuál es? Que si mi planilla de cálculo yo ingreso, ¿sí?, de esta manera lo que es mi función, me la reconoce como si fuera un texto cualquiera. ¿Se entiende? Entonces, para que me reconozca como función, yo tengo que anteponer lo que es el signo igual, y de esa manera
automáticamente me devuelve lo que es el resultado. ¿Sí? Perfecto. Regresemos acá a lo que es nuestra pequeña guía, ¿sí? Nuestra pequeña guía teórica. Acá, gente, si ustedes desean, les puedo compartir lo que es en un PDF, esta pequeña guía, en la cual, bueno, tenemos una serie de trabajos prácticos y una serie, digamos, o sea, de enunciados teóricos que pueden servir de complemento para este video tutorial. Así que bueno, si lo desean, nosotros lo podemos sumar sin ningún tipo de problema. Simplemente comuníquenlo en lo que es los mensajes debajo de lo que es el video, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente a continuación, ¿sí? Hasta ahora hemos tomado como ejemplo lo que es la función suma, ¿sí? Que por sí es la función más elemental, ¿sí? O mejor dicho, la función de mayor utilización dentro de lo que es una planilla de cálculo, ¿sí? Y fíjense, hemos visto que la podemos invocar colocando lo que es el signo igual y escribiendo lo que es parte de la misma, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo no recuerdo una función? ¿Sí? Bueno, para eso Excel dispone de, fíjense acá, este botoncito que está al lado de lo que es la barra de fórmulas, ¿sí? Que es insertar funciones. Bien, donde acá yo puedo escribir, vamos a colocar suma, le hago clic en ir y me aparece abajo todo el resultado, ¿sí? Coincidente con este criterio de búsqueda, ¿sí? Fíjense que si yo selecciono suma, acá me aparece lo que es el nombre de la función y me aparece lo que es el argumento y una pequeña ayuda. ¿Lo ven? Como por ejemplo sumar.si, que lo vamos a ver en otro video más adelante, que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Ahora, fíjense que nosotros tenemos acá, ¿sí? Un cuadro desplegado, un cuadro desplegable o combo, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo buscar entre todas las funciones, fíjense todas las funciones que tiene Excel, o puedo filtrar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar una función de fecha, ¿sí? De fecha y hora. Fíjense, acá tenemos todas las funciones para manipular, ¿sí? La fecha y hora. Funciones matemáticas, fíjense el absoluto, ¿sí? Funciones estadísticas. Y acá abajo me brinda una ayuda simplificada de las mismas, ¿sí? Y me aparecen, bueno, por ejemplo, las usadas recientemente, ¿sí? Entonces, si yo quiero insertar una función, directamente les doy clic en aceptar, ¿sí? Me aparece lo que es esta ventanita, ¿sí? Donde yo... Se ha detectado una amenaza. Perdón por eso. Donde yo puedo o insertar cada uno de los números, que esto ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Para realizar lo que es la suma, o puedo, haciendo clic en este botoncito, elegir lo que es el rango, ¿sí? Que quiero utilizar para la suma. En este caso voy a borrar esto y le doy aceptar. ¿Lo ven? Entonces recordemos, vamos a función, elijo la función, le doy a aceptar, me aparece, digamos, lo que es el rango, lo puedo modificar al mismo, selecciono y le doy aceptar y otra vez, digamos, aceptar. Bien, ahora quiero mostrarles lo siguiente, ¿sí? Antes de pasar a ver algunos ejemplos de funciones sin argumento. Fíjense que en el caso puntual de la suma nosotros venimos utilizando lo que es un rango, tal como en este ejemplo, ¿sí? Que en este ejemplo ustedes verán que va desde rango A1 hasta rango B15.
¿Qué quiere decir con esto? O sea, a simple vista yo puedo deducir que se está realizando una operación utilizando esta función y agrupando todos los elementos dentro de una matriz dada, ¿sí? O puedo sumar utilizando o sumando elemento por elemento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a borrar esto, ¿sí? Y vamos a ingresar valores cualquiera. Ingresemos 2 columnas. Ingresemos, por ejemplo, un número negativo, ¿sí? Dejemos un vacío. Dejemos 7 y acá menos 15, ¿sí? Bien. Nosotros habíamos visto que la suma la veníamos haciendo utilizando todos los valores, ¿sí?, de una sola columna. Vamos a colocar como nombre que hicimos una suma vertical, ¿sí? Cuando en realidad lo que nosotros hacemos es sumar cada uno de los elementos de filas contiguas. ¿Se entiende? Me olvidé de decirles lo siguiente, que en el caso de la suma nosotros también podemos hacer clic acá en autosuma, seleccionamos y damos a aceptar. ¿Lo ven? Es otra manera de, es un acceso rápido que dispone, digamos, Microsoft Excel para realizar lo que es el cálculo de suma, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a determinar los total, vamos a colocar vertical. Esto, gente, les quiero comentar que, bueno, trato de utilizar, mejor dicho, no trato de utilizar términos técnicos muy complejos, ¿sí?, a lo largo de esta guía, bueno, y en las próximas guías, tanto informáticas como de otras temáticas que vayamos lanzando. La jerga que vamos a tratar de emplear es una jerga, digamos, muy sencilla, muy simple, de manera que todo el mundo, digamos, o sea, pueda interpretarla y pueda comprenderla, ¿sí? Entonces, decíamos que voy a sumar de manera vertical. Lo hagamos utilizando, como hemos aprendido recientemente, lo que es el autosuma. Colocamos acá en negrita y lo hagamos utilizando, como ya hemos aprendido, lo que es la suma, ¿sí? Y luego nosotros tenemos, ¿sí?, la posibilidad de sumar de manera horizontal. Entonces, total horizontal. En el total de horizontal, lo que voy a hacer es sumar todos los elementos que se encuentran de manera horizontal, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, voy a copiar mi fórmula, ¿sí?, y la voy a replicar en cada una de las filas posteriores, ¿sí? Para hacerlo, para aquellos que no lo recuerden, lo que hacemos es, para copiar, nos situamos en el extremo inferior derecho, ¿sí?, de la celda. Fíjense cómo cambia lo que es el cursor de mi puntero del mouse, que cambia de una cruz blanca a una cruz más fina y negra. Hago clic con el botón izquierdo del mouse, deslizo para abajo sin soltarlo y lo suelto, ¿sí? Entonces, con esta acción, lo que hizo Excel es copiar. Fíjense acá, por favor, en lo que es la barra de fórmulas, realizó lo que es una copia de la fórmula, ¿sí? Entonces, acá obtuvimos lo que es el total horizontal, ¿sí? Y luego, yo les había mencionado, como es en este ejemplo, y quédense tranquilos, ya vamos a volver acá a sumar, a ver cómo sumar celdas específicas. Fíjense este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo yo realizo una suma, les recuerdo, tomando una n cantidad de elementos
como si se tratara de una matriz, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos acá. Entonces vamos a colocar acá total matriz por darle otro nombre y acá voy a sumar, busco suma, le doy a aceptar, tomando todo esto lo que es, como les digo, una matriz, ¿sí? Tomo todos los elementos, selecciono todos estos elementos y le digo a Excel que me sume todos estos elementos, ¿sí? Desde el inicial, que es E2, de la celda inicial, hasta la celda final de mi rango, que es F8. Le doy a aceptar y esto me da un total de 262. Que fíjense que si nosotros lo hacemos acá simplemente, me da exactamente igual. ¿Lo ven acá? 262. Y si sumo todo esto, me tiene que dar también 262. Como me lo da aquí. ¿Sí? Perfecto. Les decía que nosotros podemos sumar utilizando, ¿sí? O mejor dicho, seleccionando valores particulares, ¿sí? Vamos a suponer que yo necesito sumar todos estos valores que se encuentran en esta columna y sumar los valores negativos que se encuentran dentro de este rango, ¿sí? Entonces vamos a colocar total seleccionado. Vamos a colocarlo de otro color. Entonces decíamos que yo voy a sumar todo lo que es este rango. Me olvidé de colocar lo que es el nombre de la función. Coloco punto y coma, ¿sí? Fíjense la diferencia. Y acá selecciono un valor que deseo sumar, selecciono el próximo valor, punto y coma, selecciono el próximo valor, punto y coma, selecciono el próximo valor. Cierro lo que es el paréntesis y le doy a aceptar, ¿sí? Voy a cambiar un poco lo que es el color. Vamos a colocar así. O coincidencia, parece que me sale 0. A ver, vamos a colocar acá menos 21. Ahí está, perfecto. O coincidencia, justo me salía, digamos, 52, ¿sí? En el ejemplo. Pero fíjense que ahí tenemos nuestro resultado. Y fíjense las combinaciones dentro de lo que es la sección de argumento de mi función suma. Nosotros utilizamos lo que es un rango y utilizamos la selección de elementos particulares. Bien. Les decía que nosotros dentro de la función, acuérdense tal como hemos visto en la teoría, teníamos una sección de argumentos, ¿sí? Sin embargo, hay varias funciones dentro de lo que es Excel que son funciones que no requieren argumentos porque no es necesario pasar ningún argumento para que me devuelva un valor. Como por ejemplo la función hoy, que me devuelve el valor, digamos, del día, o mejor dicho, la fecha del día de hoy. Entonces vamos a colocar hoy es, voy a colocar hoy, ¿sí? Y acá esto es algo que tienen que tener mucho cuidado. Cuando ustedes utilicen funciones, ¿sí? Sin ningún tipo de argumento, lo mismo tienen que abrir y cerrar un paréntesis, ¿sí? Porque es parte de la sintaxis que tiene, digamos, o sea, la función, y sin la misma no funciona de manera adecuada. ¿Se entiende? Entonces, coloco lo que es la fecha. Entonces, de esta manera, ¿sí? De esta manera obtengo lo que es la fecha del día de hoy. Si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, por una fecha más larga, vamos a suponer
que ustedes están realizando lo que es un listado, digamos un resumen. Por dar una idea, ustedes son docentes y están realizando lo que es un resumen, digamos, de los alumnos, de las notas de los alumnos. Podrían colocar como parte del encabezado automáticamente lo que es la fecha. Entonces, de esa manera, ustedes tienen una plantilla, digamos, o sea, que utilizan para todas las materias que ustedes imparten para todos los colegios. Y simplemente cuando abren lo que es el Excel, automáticamente me trae la fecha sin que yo tenga que tipear la misma. ¿Se entiende? Por ahí la funcionalidad y por ahí la aplicación, ¿sí? de las funciones y cómo pueden simplificar nuestro trabajo cotidiano. Perfecto. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ver ahora, ¿sí? Otras funciones que son muy utilizadas dentro de Microsoft Excel, que son la función promedio, la función max y la función min, ¿sí? La función promedio me parece que no hace falta que explique demasiado, ¿sí? Qué es lo que es un promedio, ¿sí? Y la función max me devuelve el mayor valor dentro de un rango dado de elementos y la función min me devuelve el menor valor dentro de un rango dado de elementos. Vamos a hacer un ejemplo, si me lo permiten, ya que estuvimos hablando, bueno, justamente de profesores y de alumnos. Vamos a suponer que nosotros tenemos alumno 1, vamos a hacer hasta el alumno 9, entonces nombre alumno. Esto lo trato de hacer lo más rápido posible y no escribo acá Pedro, Juan y todo lo demás porque si no se extiende demasiado, digamos, lo que es este video, ¿sí? Vamos a colocar trabajo práctico 1, voy a copiar hasta trabajo práctico 4 y acá, bueno, vamos a colocar notas del 1 al 10 en general. A este yo voy a colocar que no tiene nota, no rindió. Vamos a ser un poquito más generosos. Coloco en sí valores generales 6, 5, 9, 8. Vamos a poner un 8. Esto lo eliminemos, así no lo hacemos tan extenso. Apliquemos un poco de formato. Esto, bueno, seguramente ustedes ya lo deben saber utilizar. Y si no es así, les recuerdo, nos pueden colocar, digamos, en la sección de comentarios este video, cuáles son las temáticas de Excel en la cual están interesados, o sea que nosotros realicemos una pequeña guía, ¿sí? Como por ejemplo utilizar el formato dentro de Excel tal como lo estoy haciendo, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Bien, entonces yo lo que necesito saber es cuánto es el promedio, por dar una idea. Le voy a mostrar acá, me doy cuenta, promedio. Quiero saber el promedio de mis alumnos y para ello nosotros lo que vamos a utilizar es la función promedio. De acá selecciono lo que es el rango, de la misma manera lo hemos venido utilizando dentro de la función suma. Entonces le damos a aceptar, ¿sí? Y lo que hago, acuérdense, tal como lo hemos visto con anterioridad, copio lo que es la función y la replico, ¿sí? A continuación. Le cambio lo que es el formato, coloco un número con 2 dígitos decimales y aquí tenemos el resultado de nuestro promedio,
¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros realizaríamos el cálculo de un promedio de manera tradicional? Acuérdense que el promedio es básicamente la sumatoria de todos los elementos dentro de un rango dado dividido la cantidad de elementos del mismo rango. ¿Se entiende? Entonces, un promedio de manera tradicional, ¿cómo sería? El promedio sin función, el promedio con función, vamos a hacer combinada, ya vamos a ver que esto, y promedio con función. Perfecto. Vamos a ver el ejemplo de cada uno de ellos. Promedio sin función, ¿cómo sería? Nosotros tendríamos que sumar cada uno de estos elementos. Lo coloco en paréntesis, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer la suma dividido la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? Es 3. Esto es lo que es mi promedio. Lo expresemos en 2 dígitos. Bien. Ahora, promedios con funciones combinadas. En este caso puntual, vamos a utilizar una función que ya conocemos, que es la suma. Voy a sumar lo que es el rango y lo voy a dividir ¿sobre qué? Sobre la cantidad. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad es 3. ¿Sí? Sin embargo, como yo quiero utilizar solamente lo que es funciones, voy a reemplazar lo que es este valor fijo, que acuérdense que dentro de lo que es cualquier planilla de cálculo siempre es recomendable no utilizar valores fijos como este 3. ¿Sí? Si yo voy a utilizar un valor como este 3, o por ejemplo, que se suele utilizar mucho, lo que es el valor del IVA, algún tipo de porcentaje de comisión, algún tipo de porcentaje de descuento, o por ejemplo ahora lo que sucede con el tema de las tarjetas, lo que es el porcentaje, digamos, del costo financiero. Entonces, todos esos valores, como yo los voy a utilizar dentro de todas mis hojas de mi planilla de cálculo o dentro de todos mis libros de mi planilla de cálculo, entonces siempre es recomendable que esos valores estén fijados dentro de una celda, ¿sí? Y colocarlos como valores, digamos, bloqueados o estáticos, digamos. Entonces, de esa manera, ¿sí? Yo directamente, si cambio por ejemplo el 21%, ¿sí? Automáticamente se replica en todas las operaciones de Excel. Si no, imagínense, tengo que entrar y verificar todos los cálculos que tengo dentro de mi planilla y cambiar de manera manual los mismos, ¿sí? Es muy engorroso. Por eso siempre los valores como estos tratemos de, si es que utilizamos valores fijos, de dejarlo dentro de una celda y que esa referencia a esa celda sea fácilmente accesible, ¿sí? Entonces acá yo voy a cambiar este valor por otra función, que es la función contar. Que quédense tranquilos que ya lo vamos a ver. Que la función contar lo que hace, ¿sí? Me cuenta los elementos. Acá esto está mal, lo vamos a cambiar como... perdón, esto está bien. La función contar me cuenta los elementos, ¿sí? Que se encuentran dentro de un rango dado. Elementos numéricos, ¿sí? Perfecto. Fíjense que acá me da exactamente lo que es el mismo resultado. Lo que voy a hacer para que veamos es utilizar, ¿sí? Voy a cambiar lo que es la fila, así comparamos y vemos el mismo resultado en todos, ¿sí? Y por último, utilizamos la función promedio, que es la que hemos aplicado en esta columna, pero coloco las 3 maneras de realizar los cálculos. Si ustedes quieren, puedo luego facilitarles, digamos, lo que es esta planilla de cálculo. La guardo y bueno, la coloco
acá debajo, digamos, de lo que es este video, ¿sí? En la sección de comentarios, ¿sí? Entonces, tenemos las tres maneras de calcular un promedio. Ahora, decíamos que nosotros teníamos la función max y la función min. Que acá tenemos, por ejemplo, acá un ejercicio que lo invito a realizarlos. Fíjense que es muy similar al que estamos haciendo. Bueno, acá voy a agregar el mayor promedio y el menor promedio. Entonces, vamos a colocar acá mayor promedio. Voy a calcular el mayor promedio. Voy a obtener, mejor dicho, y el menor promedio. Voy a sacar estos resultados. Mayor promedio y el menor. Bien. Entonces, para obtener el mayor promedio decíamos que disponíamos de una función que era max. Selecciono todo lo que es el rango de valores. Fíjense que es, en este caso, el mayor promedio que tengo es 8,5, ¿sí? Y el menor promedio lo hago utilizando con la función min. Cierro lo que es el paréntesis y es 4,67, que es este que está aquí, ¿sí? Perfecto. Entonces, de esta manera, fíjense, hemos utilizado lo que es la función promedio. Hemos hecho una pequeña aproximación o una pequeña presentación de la función contar, ya la vamos a ver dentro de unos minutos. Y hemos utilizado lo que es la función max y la función min para obtener el mayor valor dentro de un rango dado y el menor valor dentro de un rango dado, ¿sí? Acá también los invito a que realicen el siguiente ejercicio, que la verdad que está muy bueno, o sea, donde ustedes pueden aplicar sus conocimientos de Excel, no solamente en formato, sino principalmente en la utilización de fórmulas, en la utilización de funciones, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos una lista de automóviles con su precio, están un poco desactualizados los mismos, pero bueno, vale para este ejemplo. Tenemos el IVA, precio de contado, el interés, el precio con interés, valor en 24 cuotas y en 36 cuotas. Y acá abajo, el mayor precio con interés, el promedio en 24 cuotas y el promedio del valor en 36 cuotas. Fíjense que acá les hemos dejado una pequeña ayuda, ¿sí? En donde, por ejemplo, el IVA, para obtener el IVA, lo que necesito hacer es multiplicar el precio por el 21%, ¿sí? Sin embargo, este 21%, acuérdense tal como lo hemos visto recientemente, siempre todos los valores fijos, como en este caso el valor del IVA o el valor, digamos, del porcentaje del interés, ustedes definan una celda por aparte que la pueden colocar acá a un costado, ¿sí? Y colocar el valor y bloquear, digamos, el mismo, ¿sí? Acuérdense, para bloquear, digamos, un valor, ¿qué quiere decir bloquear un valor? ¿Sí? Voy a hacer un pequeño y rápido, digamos, repaso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, si nosotros tenemos acá el 21%, ¿sí? Que les decía el IVA. Entonces, yo lo que quiero es calcular el 21% de este valor. Entonces, coloco esto por el 21%, ¿sí? Ahora, si yo copio esta fórmula, ¿qué sucede? Me va a colocar todo en cero. ¿Por qué? Porque fíjense, este valor está correcto, el cálculo. Ahora, ¿qué pasa? En el siguiente valor, ¿qué es lo que hace Excel? Excel me incrementa lo que es el valor de cada elemento que estoy calculando dentro de mi fórmula, como en este caso de E2 a E3 y de H6 a H7. Pero sin embargo, esto tiene que quedar fijo. Entonces, ¿cómo lo dejamos bloqueado? Le colocamos lo que es el signo pesos entre lo que son las coordenadas, ¿sí? Entonces, de esta manera yo lo extiendo y fíjense cómo me queda totalmente bloqueado, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Voy a borrar esto. Entonces vamos a volver acá al trabajo práctico. Entonces, acá ustedes van a tener cada una, digamos, de las ayudas
Bien, cada una de las guías que van a ayudarles a ustedes a culminar el mismo. Acá tenemos otro trabajo práctico que los invito también a realizarlo, como para practicar esto que venimos aprendiendo hasta ahora, ¿sí? Y vamos a pasar a ver lo que son las funciones para contar datos. Sin embargo, hay una función, ¿sí?, que también se utiliza bastante, que es una función suma condicional. ¿Qué significa esto? Que no sé si lo vieron cuando nosotros escribíamos suma, fíjense que está acá, sumar.si. ¿Qué significa esto? Que sumo todos los elementos dentro de una celda, dentro de un rango dado, que cumplen una n condición o una x condición, ¿sí? ¿Cómo utilizamos eso? Vamos a venir acá a la hoja 3. Vamos a hacer de cuenta que, a ver, déjeme pensar en algún ejemplo que se me pueda ocurrir. Ya está. Vamos a tomar, tenemos acá los meses, enero, vamos a copiar de enero a diciembre. Acá tenemos las ventas. Bien. Entonces nosotros vamos a tener las ventas, ¿sí?, expresadas, digamos, en pesos por cada mes, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que nosotros somos vendedores, ¿sí? 125.000, 75.000, acá hagamos de cuenta que 12.000, acá 3.500, acá hagamos de cuenta nada, ¿sí? Acá hagamos de cuenta 1.800, acá 27.000, 58.000, acá en septiembre sigamos un poco más generoso, 72.000, acá en octubre 35.300, en noviembre, bueno, seamos más generosos todavía, coloquemos 250.000, y acá, bueno, coloquemos 61.200. Bien, expresemos esto en moneda, ¿sí? Perfecto. Entonces, hagamos de cuenta el siguiente caso hipotético, ¿sí? Nosotros tenemos una concesionaria. Dentro de esa concesionaria no solamente vendemos, o tenemos un negocio, mejor dicho. Dentro de ese negocio no solamente vendemos lo que son vehículos, ¿sí?, digamos automóviles, sino también vendemos motocicletas, vendemos bicicletas, karting para chicos, etcétera, triciclo, lo que sea, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que a nosotros nos dan el porcentaje de comisión. Nuestro porcentaje de comisión es del 5%, pero ese porcentaje de comisión del 5% sobre el total de las ventas va a estar dado siempre y cuando se cumpla con la siguiente condición. Sí. Las ventas de ese mes tienen que superar los 50.000. Entonces, para recibir el 5% de comisión sobre las ventas, yo, como vendedor, dentro de ese periodo, digamos, dentro de ese mes, tendría que haber vendido más de 50.000. Entonces, ¿cómo hago para obtener mis comisiones anuales? ¿Sí? Entonces, voy a colocar acá total de ventas, comisionable y comisión. Bien, entonces voy a utilizar lo que es la función, decíamos, sumar.si. Tomo lo que es el rango, esto ya lo sabemos utilizar nosotros, ¿sí? Coloco punto y coma, y acá utilizo lo que es mi criterio. Entonces, el criterio que voy a utilizar es que sea mayor, ¿sí?, a 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, en este caso, el total que yo tengo, digamos, comisionable, es de
es 641.200, ¿sí? Entonces, vamos a colocarlo en otro color. El total de mis comisiones es esto por la comisión. Entonces estaríamos recibiendo este valor que está acá, 32.060 como comisión anual. ¿Se entiende, gente? Bueno, entonces de esta manera nosotros utilizamos lo que es la función sumar.si, ¿sí? Este valor que está 50.000, después lo podemos cambiar por esta celda sin ningún tipo de problema, ¿sí? Perfecto. Bueno, continuemos con las funciones para contar datos, ¿sí? En este caso particular, nosotros habíamos visto lo que es la función contar. ¿Se acuerdan que lo hemos visto como para hacer, para obtener lo que es el resultado en promedio? Luego tenemos la función contara, que lo que hace la función contara me devuelve la cantidad, digamos, de celdas que contiene datos alfanuméricos, letras, símbolos, caracteres, comodines, etcétera, ¿sí? Pero no cuentan lo que son las celdas vacías. Y luego tenemos la función contar blanco, que me cuenta las celdas en blanco, las celdas vacías. Y por último tenemos la función contar sí, que funciona de manera muy similar a la función sumar punto sí, o sea que significa que me cuenta los elementos dentro de un rango dado que cumplan con una condición específica, ¿sí? Vamos a aplicar los ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a suponer que vamos a armar una lista de elementos. Vamos a colocar negativos, vacíos. Vamos a colocar caracteres, letras, números. Menos 58, menos 1. Bien, no me toma lo que es este. Porque estoy colocando lo que es el negativo, lo dejemos así. Bien, entonces tenemos todos estos elementos. Voy a contar los números. Contar números. Contar todos. Acá voy a contar contar blancos. Y acá voy a hacer contar negativos. Perfecto. Bien, entonces, para contar los números utilizamos, decíamos, la función contar. Tomo lo que es el rango, ¿sí? Y en este caso particular, el resultado que me arroja es 9. O sea que significa que tenemos 9 números dentro de lo que es mi conjunto de valores, ¿sí? Si yo quiero contar todos, utilizo la función contara, que me cuenta todos los elementos menos los que se encuentran, digamos, vacíos. Que fíjense que acá nosotros tenemos 12 elementos, incluyendo lo que es en blanco. Si acá le colocamos una coma, fíjense cómo cambia lo que es el valor, ¿sí? Luego tenemos la función contar blanco. Selecciono lo que es el rango y aceptar, que me devuelve 1. Y la función contar negativo. ¿Cómo hago para contar los negativos? Que acá tengo 1, 2 y 3. Sencillo, utilizo la función contar si, tomo lo que es el rango y coloco el criterio sea menor a 0. Le doy aceptar. Perdón, acá me olvidé el criterio de colocarlo, digamos, entre doble comilla, y le doy aceptar, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, los negativos son 3, ¿sí? Ahora, si queremos tomar un ejemplo, y si me permiten,
un ejemplo un poco más práctico de la función condicional contar, punto sí, vamos a suponer que nosotros tenemos, a ver, tomemos este ejemplo, ¿sí? Vamos a copiar todo esto. Voy a crear una nueva hoja, ¿sí? Entonces acá tenemos todo el promedio, ¿sí? Y yo lo que quiero saber acá, ¿sí? Quiero conocer cuáles son mis alumnos aprobados y cuáles son mis alumnos que van a rendir a diciembre o sucesivamente van a rendir a marzo. Entonces acá voy a obtener los alumnos aprobados y alumnos desaprobados. Bien, entonces utilizamos la función contar sí, selecciono lo que es el promedio, punto y coma, y vamos a colocar como nota en la cual, digamos, o sea, se aprueba cuando tengan, digamos, una nota superior o igual a 6, ¿sí? Entonces yo tengo 7 alumnos aprobados y alumnos desaprobados. Vamos a contar cuánto tengo. Es contar punto sí, selecciono lo que es el rango, coloco el criterio, sea menor a 6 y tengo 2 alumnos desaprobados, ¿sí? Perfecto, que son este y este de acá, ¿sí? Entonces supongamos que vamos a cambiar, vamos a bajarle la nota a este alumno, vamos a colocarle un 1 y fíjense cómo me cambia lo que es el resultado, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera, gente, nosotros podemos aplicar y utilizar lo que es la función condicional contar sí para obtener, digamos, este tipo de resultados, ¿sí? Así que bueno, gente, hasta acá llegamos, ¿sí? Con lo que es este video instructivo, ¿sí? Acá, si ustedes desean, también les preparo lo que es una serie de ejercicios, ¿sí? Bien. Dejamos para otro video lo que son funciones más complejas, como las funciones anidadas, como las funciones lógicas, ¿sí? Bien. Así que bueno, gente, les agradezco un montón todos estos minutos que compartieron, bueno, a nuestro lado. Les agradezco un montón, o sea, que se hayan acercado a nosotros. Esperamos que este video les sirva bastante, ya sea en su trabajo, en sus estudios, ¿sí? Les recuerdo que debajo de lo que es este video tienen la sección de comentarios, por lo cual, o sea, pueden hacernos sugerencias, pueden hacernos críticas, pueden dejar el mensaje que ustedes deseen, ¿sí? Inclusive si ustedes desean aprender algo puntual, o sea, que escape a lo que es Excel, que escape a cualquier otra temática, nos las dejan, nosotros analizamos, que vamos a ir lanzando videos de manera semanal, ¿sí? En diferentes tipos de áreas, no solamente, como le digo, la parte informática, vamos a preparar videos de calidad, recursos humanos, la parte de marketing, la parte de hotelería, turismo, etcétera, ¿sí? Así que bueno, gente, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. Realmente ha sido un placer compartir estos instantes con ustedes, así que bueno, los espero en una próxima oportunidad. Les mando un gran abrazo a todos y hasta luego.